Bueno, entonces, sigo. Entonces, estamos parados en la adenohipófisis, ¿sí? Lo que les dije de la adenohipófisis, bueno, me dice que mi conexión a internet es inestable. Bueno, lo que les conté de la adenohipófisis es entonces que recibe las hormonas del hipotálamo de manera que generar una respuesta que es la secreción de otra hormona, ¿sí? Es decir, la adenohipófisis sintetiza hormonas, a diferencia de la neurohipófisis, que no acumula las hormonas del hipotálamo. Bien, entonces, ¿qué hormonas va a sintetizar la adenohipófisis? Bueno, una hormona que va a sintetizar la adenohipófisis es la adenocorticotrofina. Sus siglas son ACTH, ¿sí? ¿Cuál es la señal hipotalámica que hace que la hipófisis, que esta glándula, secrete ACTH? Bueno, la secreción de CRH, ¿sí? Que ya la habíamos visto en la diapo anterior. Bien, entonces el hipotálamo secreta CRH, esto es un estímulo positivo para que la hipófisis secrete ACTH, la ACTH se vuelca al torrente sanguíneo, llega a la glándula suprarrenal, que son esas glándulas que estaban por arriba del riñón, y las glándulas suprarrenales secretan, frente a esta hormona, cortisol. El cortisol es una hormona que a nosotros nos va a permitir adaptarnos al estrés, ¿sí? Es decir, nosotros en situaciones de estrés, en situaciones de huida, ¿sí? Por ejemplo, cuando peligra nuestra vida, sintetizamos... Profe, se te entrecorta todo, no sé si es el mío. No, sí, porque es mi internet. A ver. Ah, pensé que era mi... A ver si puedo entrar desde mi celular. Banquen, ¿eh? Bueno, ahí. Banquen. Ahí estoy con el celu. ¿Se escucha mejor? Sí, profe, ahora Sí, ahora sí. Bueno, joya. Bueno, entonces, lo que les estaba contando. Bueno, la adenocorticotrofina o ACTH entonces es una hormona secretada por la adenohipófisis. ¿Frente a qué se secreta esta hormona? Se va a secretar entonces frente a, a la liberación de CRH por parte del hipotálamo. Entonces el hipotálamo, según los estímulos externos que el cerebro esté procesando, ¿sí? Va a entender que estamos, por ejemplo, en una situación de huida, por ejemplo, nos están robando, por decir. Entonces el cerebro detecta que nos están robando y el hipotálamo entiende que el cerebro interpretó que nos están robando y que tenemos que huir. Entonces, el hipotálamo como centro de conexión entre las acciones exteriores e interiores, frente a esa interpretación libera CRH, que es esta hormona, ¿sí? La CRH entonces hace acción sobre la hipófisis, una acción positiva, para que la hipófisis secrete ACTH. La ACTH entonces viaja por los vasos sanguíneos y llega a las glándulas suprarrenales que están por encima de nuestros riñones y esta hormona se une a receptores de las glándulas suprarrenales y da lugar a la síntesis por parte de ellas de cortisol, que es esta hormona que se secreta frente al estrés, ¿sí? Entonces el cortisol va a dar un montón de
otras cosas en nuestro organismo. No es que simplemente vamos a tener la liberación de cortisol y que se dé el feedback negativo para hipotálamo, hipófisis. O sea, esa no es la función del cortisol, dar un feedback negativo. El cortisol va a hacer un montón de cosas, qué sé yo, por ejemplo, no sé, va a aumentar la irrigación cerebral como para que podamos entender mejor todo y poder diseñar un plan de huida. Va, por ejemplo, dar lugar a la constricción, por ejemplo, de nuestras pupilas. Aumentar la respiración para que tengamos mayor entrada de oxígeno y que podamos tener el cerebro bien oxigenado para también diseñar un buen plan de huida. Bueno, esas cosas son las que genera el cortisol a nivel del organismo. Pero también la secreción de cortisol da lugar a un feedback negativo, una retroalimentación negativa que hace que también disminuya, ¿sí?, la señal. O sea, no podemos estar todo el día estresados, todo el día al palo, porque eso genera, por ejemplo, hipertensión, ¿sí?, a la larga. Entonces, esas cosas tienen que estar reguladas y es por eso que tenemos esta retroalimentación negativa. Otra hormona entonces que libera la hipófisis es la TSH. Atentos los chicos que tienen TSH, ¿no? Entonces, la TSH o tirotrofina es una hormona secretada por la adenohipófisis en base a la secreción del hipotálamo de TRH. Entonces, el hipotálamo libera TRH, que ejerce una acción positiva o se une a los receptores de las células de la hipófisis. Las células de la hipófisis entonces producen y secretan TSH, y esta TSH es la que viaja por el torrente sanguíneo, llega a la glándula tiroides, que está a nivel de nuestro cuello, y la glándula tiroides secreta T3 y T4, ¿sí? T3 y T4 son hormonas que, por ejemplo, están en déficit o en falta en individuos, por ejemplo, que son hipotiroides, o están en exceso en individuos que son hipertiroides. Entonces, vamos a ver, es muy fácil ver su accionar en estas patologías. Si yo, por ejemplo, ¿qué tengo en mi cabeza? Una persona hipertiroidea, es decir, una persona que tiene mucha T3 y T4, es una persona hiperactiva, es una persona que en general está baja de peso, que tiene insomnio, que come mucho. Bueno, todo eso es una acción de estas dos hormonas, ¿sí? Ahí estamos en una situación patológica, pero en una situación normal, T3 y T4 son, por ejemplo, las hormonas que nos permiten a nosotros tener un metabolismo celular adecuado, ¿sí? Pero si tenemos, por ejemplo, hipotiroidismo, en el hipotiroidismo es en general una persona que tiene, que duerme mucho, por ejemplo, está cansado todo el tiempo, bueno, tiene un montón de otras situaciones clínicas que podemos ver entonces qué pasa si estas hormonas no se secretan. Bueno, justamente reducen el metabolismo de las células, ¿sí? Nuestras células están como muy panchas porque no tienen estas hormonas que regulan su metabolismo. Pero bueno, en la situación normal, estas dos hormonas se van a secretar de manera adecuada y el metabolismo celular va a ser el adecuado, ¿sí? Entonces la idea es que, por ejemplo, el grupo que tiene TSH presente esto que yo ya lo explico, pero que se enfoque en esto, en esta parte, en qué hace T3, qué hace T4, qué es el hipotiroidismo, qué es el hipertiroidismo, qué acciones da, qué fármacos ustedes, por ejemplo, capaz que ya los vieron, pueden asociarlos, ¿sí? Después ustedes tienen una asociación con prolactina, que creo que ahora también la introduzco un poco. Pero esa es la idea que tiene igual yo con los chicos ya más o menos les había adelantado algunas cosas, que tiene que hacer, por ejemplo, el grupo que le tocó TSH. Bien, ahora atenti el grupo de reproductor. La adenohipófisis, entonces, también, aparte de estas dos hormonas que ya vimos, secreta FSH y LH. FSH, la hormona folículo estimulante, LH, hormona luteinizante. Fíjense que las siglas son F de folículo estimulante, bueno, estas partes en inglés, H siempre es de hormona. Luteinizante, L, hormona luteinizante, ¿sí? Entonces, la adenohipófisis secreta FSH y LH en base a ¿qué? En base a esta hormona que ya vimos en unas diapos anteriores, que es la que secreta el hipotálamo.
¿sí? Entonces, ¿qué hacen estas dos hormonas? Estas dos hormonas están tanto en la mujer como en el hombre. Van a hacer acción sobre las gónadas. Las gónadas son estas que les comenté recién, ovarios y testículos. Según si estemos en un organismo femenino o masculino, la acción de FSH y LH va a ser distinta, ¿sí? Por ejemplo, en las mujeres, FSH y LH se secretan, por ejemplo, para inducir la menstruación. En un hombre eso no va a ocurrir, ¿sí? Van a, por ejemplo, secretarse para hacer acción sobre los receptores de las gónadas, que son los testículos en ese caso, y secretar testosterona. ¿Y la testosterona qué va a producir? Bueno, por ejemplo, aumentar, no sé, el vello en determinadas, o sea, el pelo en determinadas ubicaciones de nuestro organismo, ¿sí? Bueno, son como cosas como más visuales que les quiero tratar de transmitir. Entonces, tenemos estas dos hormonas, FSH y LH, que hacen acción sobre los receptores de las gónadas, y estas gónadas van a secretar progesterona, estrógenos o testosterona, que son estas hormonas, ¿sí? Que ya vimos hasta su origen químico, que van a hacer acción sobre órganos blancos, cualquiera sea, ¿sí? Por ejemplo, no sé, útero, para inducir el aumento, por ejemplo, del endometrio, o para producir la menstruación, si estoy en un momento determinado del ciclo. Bueno, entonces, estas hormonas también ejercen un feedback negativo sobre el eje hipotálamo-hipofisiario. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que ver este grupo? Porque FSH y LH estamos. Pero vamos a tener que mirar qué hacen estas hormonas. En el caso de reproductor femenino, explicar el ciclo menstrual. Bueno, no me acuerdo qué otras relaciones que se había dado. A ver. No, nada, les puse FSH y LH con reproductor masculino, FSH y LH con reproductor femenino, y en el embarazo, ¿sí? ¿Qué pasa con estas hormonas en el embarazo? ¿Sí? Eso lo van a poder, si conocemos el ciclo menstrual, vamos a poder ver qué pasa, por qué a las mujeres embarazadas no tienen el ciclo menstrual, cómo están estas hormonas, están distintas, obviamente, ¿sí? Bueno, la idea es que el grupo que le toca ese tema tenga ahí pueda decir qué es lo que pasa. Igual tienen alguna información en la guía. Bien. Bueno, acá estaba justo lo que me decía Tomás de Messi. Entonces, otra de las hormonas entonces que secreta la adenohipófisis es la somatotrofina u hormona de crecimiento, ¿sí? Le llaman así y es más fácil, pero bueno, se denomina GH, ¿sí? G es de growth, que es de crecimiento en inglés, ¿sí? Hormona de crecimiento. Entonces, ¿quién la produce la hormona de crecimiento? La adenohipófisis, ¿sí? Fíjense acá. ¿En base a qué? Bueno, el hipotálamo, por ejemplo, si estamos frente a... somos un niño, ¿sí? Somos un niño chiquitito, vamos a querer crecer, ¿sí? Es decir, nuestros huesos se tienen que alargar, nuestros músculos tienen que crecer. Si nosotros ya somos unas personas adultas, ya no vamos a crecer, ¿sí? Entonces, ¿cómo se regula esto en diferentes momentos de la vida? Bueno, el hipotálamo se da cuenta que el organismo tiene, por estímulos externos, por distintas señales que le da el cerebro, se da cuenta que tenemos que crecer porque somos chiquititos. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Va a secretar esta hormona, que es, como ya la vimos, es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, y esta ejerce una acción positiva sobre la hipófisis, que específicamente sobre la adenohipófisis, sobre los receptores de las células de la adenohipófisis, que frente a la unión de esta hormona a esos receptores, secreta la hormona de crecimiento. ¿Y qué hace la hormona de crecimiento? Bueno, va a viajar por el torrente sanguíneo y va a hacer efecto sobre los órganos blancos. ¿Qué órganos blancos? Ejemplo, hueso. ¿Sí? Entonces nuestros huesos se alargan, ¿sí? El individuo crece, ¿sí? Crece en altura, crece en masa muscular, crece en un montón de aspectos, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Bueno, y la hormona de crecimiento genera un feedback, una retroalimentación negativa a nivel hipotalámico, ¿sí? Para que esto no crezcamos indefinidamente. Pero si ya, por ejemplo, somos personas grandes, ¿sí? Somos personas que ya no vamos a crecer, o sea, nuestro organismo se tiene que dedicar a otras cosas, como por ejemplo
en el caso de la mujer, nosotros desde nuestra especie, desde lo más primitivo, no estoy diciendo desde la parte emocional ni nada de eso, sino como especies, nosotros como adultos tenemos que, o sea, la idea de la naturaleza es que se procree, ¿sí? Entonces tenemos que dedicar toda nuestra energía, o sea, es a nivel de especie, estoy hablando. Toda la energía del organismo va dirigida a la procreación, ¿sí? Esto a nivel de animales también sucede. Entonces ya no vamos a invertir energía en crecer, vamos a invertir energía en, por ejemplo, tener ciclos fértiles, en, por ejemplo, tener eyaculaciones con determinada cantidad de espermatozoides, etc. Entonces, bueno, esa es lo que dicta la naturaleza. Entonces, ¿cómo hace la naturaleza para decirle todo eso a nuestro organismo? Bueno, libero somatostatina y le digo, no liberes a la hipófisis, no liberes más GH, ¿sí? Porque nuestra energía está dedicada a otra cosa cuando somos adultos. Bueno, justamente porque puse a Messi acá, hay una enfermedad que es justamente la que padeció o la que padece actualmente el jugador, que justamente la no secreción, ¿sí?, de GH por parte de la hipófisis, ya sea porque está cortado a nivel de receptores, ¿sí?, es decir, que esta hormona, por más que se secrete, la hipófisis es como que no le da pelota, porque no tiene los receptores adecuados en sus células, entonces es como que no puede entender lo que le está diciendo esto, ¿sí? No puede unir a esta hormona para que sus células entiendan que tienen que producir GH. Entonces, bueno, en este caso Messi fue tratado, obviamente, con inyecciones exógenas de hormona de crecimiento, pero si este individuo no hubiera sido tratado, claramente no hubiera crecido, sus huesos serían muy diferentes, todo sería diferente morfológicamente y también anatómicamente también tiene muchas consecuencias porque tiene no solamente en el crecimiento, sino efectos a otros niveles. Entonces, bueno, grupos que les tocó GH, la idea es que la idea que expongan es esto, ¿sí? ¿Qué hace la GH en estos órganos blancos? ¿Sí? Pueden hablar entonces de qué le pasó qué pasaría si no somos Messi. Y bueno, nada, esa es la idea. A ver qué les había puesto. GH y ACTH. Las ACTH ya las comenté. Bien. Otra hormona, ¿sí? O sea, los que tenemos GH y ACTH nos centramos en órganos blancos y en el cortisol, entonces. Claro. Ah, ok. Bien, gracias. Bien. Sí, se fijan se centran más que nada en eso, porque es la parte que yo no estoy dando. O sea, pueden poner este eje, es importante que esté, pero no van a explicar este eje porque ya lo estoy explicando yo. La idea es que ustedes expliquen esta parte, ¿sí? Esta parte que es la que no queda. Bien, la adenohipófisis, okay. Entonces, sí, cualquier cosa igual me preguntan, obvio. La adenohipófisis, también otra cosa que secretan es prolactina, ¿sí? Si se fijan en el nombre de esta hormona, tiene la palabra lactina, que más o menos la pueden como relacionar con la Vía Láctea, con la leche y demás. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar esta hormona? Bueno, como presuntivamente sabemos que va a estar presente en momentos donde la madre está dando de mamar, ¿sí? Entonces, no estamos todo el tiempo produciendo prolactina, ¿sí? Es en un momento específico de la vida de la mujer. Entonces esto tiene que estar regulado tanto positiva como negativamente, ¿sí? En los momentos donde la mujer está dando de mamar, vamos a tener secreción de prolactina. En momentos donde no vamos a tener. Entonces por eso tenemos una secreción hipotalámica positiva y una secreción hipotalámica negativa. El hipotálamo entonces libera
TRH, que esta es una hormona que ya vimos para glándulas tiroides. Es por eso que yo a este grupo les dije, no solamente me hablen de TRH, no solamente relacionen TRH y hablen de las hormonas tiroides, sino relacionenla con la prolactina. Esto igual, nada, es esto que les estoy contando ahora. Igual yo en el capítulo que les mandé se los marqué. Pero bueno, la idea es que el hipotálamo libera TRH, ¿sí? Que es esta hormona que ejerce una acción sobre los receptores de las células de la adenohipófisis, y la acción que nosotros ya habíamos visto frente a la TRH era la liberación de TSH, que iba a ejercer acción sobre la glándula tiroides, y la glándula tiroides iba a liberar las hormonas tiroides. Pero también la TRH no solamente estimula la secreción de esta hormona, sino que también estimula la secreción de la prolactina, ¿sí? La prolactina, entonces, va a ejercer acción sobre órganos blancos como las mamas, ¿sí? Entonces, a lo que podemos entonces intuir o más o menos razonar es que, por ejemplo, individuos que tienen una patología como es el hipotiroidismo, ¿sí? Donde la adenohipófisis, por ejemplo, no secreta ACTH, o sea, ignora a la TRH, vamos a tener mucha secreción de esta TRH y entonces que la hipófisis va a ignorar para la producción de TSH, pero sí va a escuchar para la producción de prolactina. Entonces puede ser que los individuos que tienen hipotiroidismo también tengan una lo que se denomina una hiperprolactinemia, es decir, un aumento de prolactina en sangre, ¿sí? Entonces esto hace que, por ejemplo, puedan tener eyaculaciones, cualquiera iba así, secreciones de leche mamaria, ¿sí? Nada, dato. Pero lo que tienen que tener en cuenta es esto, ¿sí? Que el TRH no solamente hace acciones sobre receptores de células que van a producir TSH, sino también hace acciones sobre receptores de células de la adenohipófisis que van a secretar prolactina, ¿sí? Igual nada, cuando lo lean como que todo esto se va a fijar más. Entonces la prolactina ejerce un feedback negativo sobre el hipotálamo para entonces disminuir la acción de esta señal. Por otro lado, en momentos donde la prolactina no tiene que ser secretada, tenemos la síntesis por parte del hipotálamo de la dopamina. Así que esta la habíamos visto, me parece que cuando estuvimos viendo un poco neuro o sistema nervioso. Entonces, la dopamina entonces tiene un efecto negativo sobre la hipófisis, no positivo como la TRH, entonces esta glándula no secreta prolactina frente a la presencia de la dopamina, ¿sí? Bueno, y acá me dejé como una aclaración, que si ustedes se fijan, a diferencia de lo que estábamos viendo, fíjense, nosotros estábamos viendo este tipo de ejes donde teníamos hipotálamo, hipófisis y una glándula, ¿sí? Ya sea una gónada o la glándula tiroides. Sin embargo, acá, tanto GH como prolactina, que es una secreción directa de la adenohipófisis, ya directamente ejercen su acción sobre los órganos blancos. ¿Ven? No ejercen una acción sobre una... no tenemos un previo paso para órganos blancos que es una glándula previa, ¿sí? Ya es sobre los órganos blancos. Nada, como para explicarles, esto lo tienen en la guía igual, que es por eso que se denominan hormonas tróficas. Bueno, esto igual no es algo que yo se los comento y se los explico, pero no es algo que... Con que sepan todo lo otro ya es un montón. Bien. Entonces, más o menos se entendió qué es cómo tienen que encararlo según cada uno de los grupos, ¿sí? O sea que mostraríamos, no sé, un PowerPoint y cada una, no sé, creo que nosotros somos 4 o 5, va exponiendo. Sí, o si quiere exponer una, yo no tengo problema, o las que quieran.
Yo no tengo drama en eso. O sea, ustedes se van a saber qué pasa y qué no pasa en el grupo. Capaz hay una que está muy complicada o lo que sea. Y se organizan ustedes y ya está. La nota es para todos. Listo. Sería un trabajo práctico. Claro, sí, pero de este estilo, tipo con presentación. Claro. Bueno, entonces ahora sí pasamos al otro lóbulo, este es cortito, ¿sí? Que como les dije, es este lóbulo que es la neurohipófisis, ¿sí? Neurohipófisis, como ya les vengo como medio taladrando, no secreta hormonas per se. Per se, bueno, es como no secreta hormonas por sí mismo, ¿sí? Lo que hace es acumular, ¿sí?, las hormonas liberadas por el hipotálamo, ciertas hormonas liberadas por el hipotálamo, que son específicamente estas dos, exclusivamente ADH y oxitocina, las acumula y las libera frente a un estímulo nervioso. Por eso es neurohipófisis. Neuro ya nos habla de que es de sistema nervioso, ¿sí? Justamente, fíjense, tiene, o sea, estas son como acúmulos de neuronas, ¿sí? Estas son las cabecitas de las neuronas. Esta parte es el hipotálamo, ¿sí? Y esta parte es la hipófisis. Las cabecitas de las neuronas están en el hipotálamo y proyectan sus axones, generando estos haces de fibras nerviosas, que tienen sus dendritas terminales en o sea, en el lóbulo de la neurohipófisis, ¿sí? Entonces, van a estas hormonas que se sintetizan en el hipotálamo y que se acumulan en la neurohipófisis frente a un estímulo nervioso por parte de estas fibras, harán que la neurohipófisis la secrete o no, ¿sí? Bien, entonces, yo acá les puse también cómo se llaman estos somas. Somas es la acumulación de estas cabecitas neuronales, ¿sí? Y se denomina núcleo paraventricular y núcleo supraóptico. Supraóptico porque esto que ven acá, yo se lo saqué porque me parecía que capaz era, qué sé yo, no las quería confundir, pero esto es el nervio óptico, ¿sí? Entonces es supra porque está por arriba del nervio óptico, ¿sí? Tiene sentido porque la idea es que el hipotálamo procesa información del exterior y que me llegue el nervio óptico significa que me está llegando información de lo que estoy mirando, ¿sí? Bueno, como para que vayamos hilando un poco. Entonces tenemos el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Y acá tenemos entonces el haz hipotálamo hipofisario porque conecta el hipotálamo con la hipófisis, la neurohipófisis en este caso. Ay. Oh, era la última. Pensé que había hecho una de... Bueno, de ADH oxitocina. No. Bueno, ADH ya la habíamos visto, ¿sí? Habíamos hablado de que era la hormona antidiurética, ¿sí? Si se acuerdan, se secretaba por la neurohipófisis, es producida por el hipotálamo, se secreta al torrente sanguíneo en base, por ejemplo, a una deshidratación o una, ya sea por disminución de consumo de líquido, ya sea por hemorragia, ya sea, por ejemplo, bueno, por otras situaciones, y lo que provoca entonces es a nivel de túbulo colector la expresión, ¿sí?, de acuaporinas o de estos canales o de estos poros que permiten la reincorporación, la reabsorción de agua a este nivel. Y la oxitocina es una hormona que se libera de manera exclusiva también en el parto, ¿sí? Justamente, bueno, no sé si alguna es mamá, pero es cuando les ponen como un goterito para aquellas mujeres que están en trabajo de parto como medio costoso, bueno, es justamente esto, le ponen esta hormona para que comience entonces a contraerse el útero y comiencen las contracciones. La oxitocina también permite la contracción de las glándulas mamarias para eyectar la leche. Y, si no me equivoco, también es liberada en el hombre para la eyección del semen. Bien. Nada, como para que vean que no es una hormona es de uno y otra hormona es del otro. Las hormonas tenemos todo para
o sea, todos tenemos lo mismo, pero según el organismo en donde se encuentren, van a generar otras cosas, ¿sí? Eso nada, tiene más que nada relacionado por nuestra, o sea, a nivel de cuando somos celulitas todavía, somos cebitocelulitas, bueno, ya sea hombre o anatómicamente mujer o varón, ¿sí? Bueno, eso ya depende de otras cosas que se van a expresar o no se van a expresar, ¿sí? Pero las hormonas están tanto en un organismo femenino, en un organismo mujer como hombre, ¿sí? Pero depende, tenemos distintos receptores, distintas células que van a ejercer distintas acciones y van entonces a darnos al menos el sexo de base que tenemos de nacimiento. Así que nada, eso es todo. Listo. No tenía nada más, pensé que la verdad que tenía una diapo más. Pero bueno, más o menos se entendió entonces qué es lo que tendrían que, igual la clase que viene lo hablamos otra vez, pero más o menos entienden cuál sería la idea de lo que tienen que hacer. Sí, profe. Igual me mandan las dudas que tengan, lean la guía, ahí hay algunas cosas introductorias, qué sé yo, lean la guía y después si quieren me mandan un mail, me dicen, mira, no entendimos esto, no entendimos aquello, ¿dónde podemos sacar esto? O me mandan las diapos que están armando. Yo no tengo drama, las voy mirando, les digo, bueno, esto está bueno, esto no. Nada. ¿Y tenemos opción para compartir pantalla? Bueno, yo no tengo ni idea cómo se hace por eso. No pasa nada, yo después, cuando ustedes me dicen quién va a tener en ese día, me dicen quién va a tener ¿cómo se llama? El PowerPoint, y yo los convierto en host, como lo que soy yo, que soy la organizadora, bueno, los convierto en organizadores, y ahí van a poder compartir pantalla, y si no, si se complica mucho, me lo mandan, y yo lo comparto, y me van diciendo, pasar a la próxima, lo hacemos. No hay un drama. Ah, bueno. Pero tranqui, va a andar todo bien. Pero la idea de esto no es tipo torturarlos, la idea es que puedan hablar frente a todos, yo sé que es medio baja, pero que puedan entonces armarse de esas herramientas de, bueno, sé de este tema, cómo lo transmito a la gente para que lo entienda, pensar, hacer ese trabajo. Pero nada, yo voy a estar ahí. ¿Sí? Bueno. Me dice, bueno, el cuestionario de, o sea, endocrino lo van a ver de todo esto, o sea, lo que ustedes estudien es lo que va a quedar. No tengo cuestionario armado de endocrino. Sí tengo cuestionario armado de digestivo, que si quieren se los puedo mandar, pero la nota del... Profe, se te escucha re mal. Perdón. Capaz cuando estaba alejada. Va. Digo que la nota que va a ser promediada con la parte de endocrino es la de la exposición. ¿Sí? Bueno, chicos, nada, eso. ¿También? Sí, sí. Bueno, Cualquier cosa te preguntamos entonces. obvio, sí, pregúntenme cualquier cosa. Gracias, Aldana. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chicos. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chau.